Aleluya. Qué precioso tiempo. Muchas gracias, Pastor Fabián. Estamos aquí alegres, gozosos en la presencia del Señor y la verdad estoy muy contento por esta oportunidad que el Señor me da de venir a compartir su palabra y por su gracia y su misericordia estar en este lugar. Amada iglesia, en esta noche, por favor, disponga su vida, disponga para lo que el Señor ha empezado a hablar desde el momento en que iniciamos esta transmisión. Hay un ambiente, hay una atmósfera especial para tu vida. Es una noche en la cual el Señor está preparando una palabra poderosa. Tan solamente dispón tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Quiero que tú me hables en esta noche. Quiero sentir esa guianza y esa dirección. Mientras estábamos adorando, mientras estábamos ministrando delante de la presencia del Señor, era precioso como cuando estábamos pidiéndole al Señor en esa primera canción a que el toque suyo viniera sobre nuestras vidas, es la clave, es la esencia de cuando nosotros estamos tal vez cansados o cargados, podemos venir delante de la presencia de Dios y recibir ese descanso, recibir esa paz. La verdad que es muy importante, amada iglesia, que nosotros podamos eh, disponernos, ¿sí? Porque si no hay una disposición en nuestro corazón, tal vez pueda ser un mensaje más, tal vez pueda ser una palabra más. Y lo importante en este tiempo es que podamos escuchar la voz del Señor, pero también que podamos obedecer su palabra. Y cuando nosotros podemos obedecer su palabra es cuando eso se transforma en bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. El mensaje de esta noche tiene que ver con la lucha, con la pelea. Eh, por el favor del Señor le he titulado Lucha por tu bendición. Tal vez te sientas cansado, te sientas solo, te sientas triste, agobiado. No sé cuál es la situación en la cual te encuentras, pero el Señor ha colocado esta palabra con un propósito particular. Y a manera de introducción, el Señor traía a mi mente a diario vivimos una lucha, tenemos una lucha con nuestro ser interior, tenemos una lucha con el pecado, con las tentaciones, tenemos luchas con nosotros mismos, porque a veces actuamos de maneras en las cuales nos desconocemos y cuando ya como que tratamos de reaccionar, decimos: ¿yo por qué hice tal cosa? Y es la lucha. La Biblia lo enseña como la buena batalla de la fe, la cual tenemos que pelear a diario. Y a manera de introducción, eh, mientras estaba preparando este mensaje, el Señor traía a mi corazón la vida de una mujer esforzada, de una mujer tal vez menospreciada por la época en la cual nació, la época en la cual tuvo que vivir. Una mujer que tal vez no se conformó, sino que decidió acompañar a su esposo. Estoy hablando de la esposa de Martín Lutero, el padre y creador de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante. ¿Y por qué les quiero hablar de esta mujer? Porque en la época, estamos hablando acerca de los años 1500 después de Cristo, la época contemporánea, no era bien visto que las mujeres acompañaran a los varones y que predicaran el evangelio y mucho menos que tuvieran participación dentro de la iglesia. Hasta hace muy poco la mujer tuvo el reconocimiento en la sociedad y dentro de el argot cristiano para poder pararse en un púlpito y predicar el evangelio. Estoy hablando acerca de los años 60 o 70. Pero ¿qué había dentro de esta mujer que la llevó a prepararse, a capacitar, a esperar pacientemente la oportunidad?
y a apoyar a su esposo, porque los que bien conocen, Martín Lutero se rebeló en contra de la Iglesia Católica y obviamente no es fácil pelear, ir como en contra de la corriente, pero él muchas veces en los libros y en la historia se habla de él, se habla de Martín Lutero, etcétera, pero nunca se habla de la esposa de él. Esta mujer que decidió eh, batallar, por así decirlo, y apoyar a su esposo, porque sin ella tal vez él no podría haber desarrollado el ministerio como lo desarrolló. Fue su estandarte, fue la bandera, fue la persona que trabajó tras bambalinas, pero que lo hizo de una manera, por así decirlo, desinteresada, autónoma, pero principalmente porque tenía claro cuál era su llamado y qué era lo que tenía que hacer para poder apoyar a su esposo y pudieran ejercer el ministerio que ellos ejercieron. Si se lo puedo resumir en una sola palabra, si no hubiera existido esta pareja de varones, de hombre y mujer, perdón, si no hubiera existido esta familia, no tendríamos evangelio en la actualidad, sino que viviríamos bajo un régimen de una iglesia que acolita el pecado y la maldad, que se conforma a lo que tal vez un obispo o un sacerdote le dijera. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta mujer apoyara a su esposo a tal punto que repercutieran para traer bendición y toda la historia fuera cambiada, fuera transformada? Ella decidió dejar a su familia, dejaban a sus hijos ahí con un plato de comida y se iban a las campañas, salían por las aldeas a predicar el evangelio. Solamente esto lo hace alguien que ha decidido en su corazón luchar la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo así, pastor? Hoy en día pocas personas luchan por la salvación. Hoy estamos más preocupados por las añadiduras. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas, no, ¿cierto? No dice algunas cosas, dice todas las demás cosas te serán añadidas. En el momento en que nosotros decidimos colocar en orden estas prioridades que Dios tiene para nosotros, es en el momento en el cual empezamos a ser edificados y empezamos a crecer espiritualmente. Y el Señor traía a mi corazón, y por eso les contaba esta historia de esta mujer, porque en realidad nuestra época contemporánea, la bendición es sinónimo de riqueza material, de bienestar físico, de añadidura, si lo podemos colocar en una sola palabra. Pero en realidad, por lo que nosotros tenemos que pelear a diario, es por nuestra salvación. Porque se nos puede escapar, que podemos perder el norte. Y más que nuestra salvación, debemos de pelear por nuestra bendición. Y bendición no es sinónimo de riqueza. Bendición, en otra oportunidad tuve el privilegio de explicarlo en una prédica, y bendición es sinónimo de voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Es la que trae alegría a nuestro corazón y no añade consigo tristeza. Ya entrando en el tema, quiero invitarle para que vayamos allá a Génesis, al capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 22. Y el momento en el que el Señor trae esta palabra, trae en un momento en el cual es propicio para nosotros como iglesia Sembrando Vida, porque para los que han venido
asistiendo a las reuniones presencialmente, tal vez puedan decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Si pueden tal vez sentir como que es un retroceso. Particularmente lo siento como un reto, lo siento como un obstáculo que el Señor ha colocado para que podamos demostrar de qué estamos hechos. Si solamente buscamos a Dios cuando hay la oportunidad de venir al templo, o podemos acercarnos a Dios sin importar el lugar. Tal vez esto requiera de un esfuerzo o un sacrificio aún mayor. Y puede sonar contradictorio, pero ¿cómo así, pastor? Si estoy en la comodidad de mi casa, prendo el televisor. Pues para no ir muy lejos, cuando uno más cerca vive a la iglesia es cuando más tarde llega. Cuando más cerca vive al trabajo es cuando más tarde se le hace. Entonces el Señor trae esta palabra para que nosotros podamos levantarnos, podamos despertarnos del adormecimiento que podamos estar viviendo, pero para eso se necesita luchar. Tenemos que luchar para poder alcanzar nuestra bendición. Y es la palabra y el mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón, y dice la palabra de Dios: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Vamos a leer el versículo 22 y dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del anclaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Qué tremenda historia. Tal vez usted y yo la hemos leído muchas veces. Y tal vez la hemos leído tanto que la pasamos desapercibida y nos perdemos de una cantidad de tesoros que el Señor ha dejado escondidos para todo aquel que decide levantarse a pelear por su bendición. Este mensaje nace cuando un día yo le preguntaba al Señor, en medio de mis dificultades y de mis luchas, no sé cuántos han tenido días, chocolate sol, en el que usted se mueve por un lado y intenta, y entre más lo intenta, como que menos le salen las cosas y menos le salen las cosas. Entonces yo le preguntaba a mi jefe: ¿qué pasa cuando tú tratas de hacer algo y las cosas no salen y no salen, no salen? Y él me decía: no, hay que pararlas, que definitivamente no funcionan y llegará el tiempo de Dios en el que funcionen. Y creo que hace 8 días estuvimos hablando y ministrando acerca del tiempo de Dios. Pero en este mensaje el Señor me confrontaba y me preguntaba a mí mismo: ¿hasta qué momento, Señor, debo de luchar? ¿En qué momento puedo comprender que estoy luchando en mis fuerzas y puedo pasar a luchar en tus fuerzas? ¿En qué momento debo de comprender que ya no es mi lucha sino la tuya? O por el contrario, debo de tener la actitud de Jacob y de no rendirme y de pelear con el ángel sin importar hasta dónde me den las fuerzas. Así se me quite, me descoyunture las extremidades, todo mi cuerpo, todo mi ser. ¿Hasta qué punto, Señor? Yo le preguntaba al Señor en oración. Y el Señor trae este mensaje. Y lo primero es que debemos de luchar hasta que nuestro nombre sea cambiado. Podemos colocar el primer punto.
Lo que el Señor hablaba es que debemos luchar, hasta que Dios cambie nuestro nombre. Y el Señor traía esa similitud porque el propósito con el cual Jacob peleó con Dios y obtuvo una bendición, la bendición no la menciona la palabra que fue, que recibió, si casas, y carros, qué sé yo, una vida próspera y de abundancia. Pero sí vemos que el Señor le cambia el nombre, y cambiarle el nombre a alguien en el contexto judío es cambiarle su identidad, cambiarle su propósito. Entonces, cuando tú te metes con el Señor y estás inconforme, porque para poder pelear se necesita estar inconforme. Tú no te puedes conformar a este mundo, a este siglo. Tú no te puedes conformar a lo que has recibido hasta ahora, porque si no, entonces, Pastor Fabián, apaguemos aquí, no tenemos nada más de qué hablar. El Señor está trayendo este mensaje para todos aquellos los que están inconformes. Si tú estás inconforme con lo que estás viviendo, con la situación, si estás inconforme y estás cansado tal vez de lo que has recibido hasta el momento, es tiempo de que te levantes y le digas: Señor, aquí estoy, no estoy conforme, quiero saber, Señor, hasta dónde debo de pelear, hasta dónde me debo de enfrentar. Ojo, porque en esta palabra Jacob estaba peleando, y algunos teólogos dicen cara a cara con Dios, estaba peleando con el ángel del Señor, con un varón, con un enviado. Algunos dicen que era con el mismo Señor Jesucristo, pero no estaba peleando. Quiero hacer la claridad en sinónimo de riña, sino como cuando tú tienes a tu padre y te le aferras al pie y el papá está ahí tratando de salir y el hijo se le pega ahí, como decimos vulgarmente aquí en Colombia, se le pega la pata hasta que reciba la bendición. No es una lucha de discusión, de enfrentamiento, es una pelea para que hasta que puedas recibir lo que estás pidiendo. No sé si me hago comprender con lo que estamos predicando en este momento, pero lo que Dios trae para tu corazón en esta noche y que habla a tu espíritu es que Dios bendice al que está inconforme. Es que Dios está buscando cambiar nuestra identidad para que podamos recibir esa bendición y poder encaminarnos hacia su propósito. Dios no va a bendecir a aquel que no tenga visión. Dios no va a bendecir a aquel que tal vez no sepa ni qué hacer con la bendición. Es más, Dios no bendice a aquel que no es diligente, porque para buscar al Señor y estar ahí toda la noche y enfrentarse con Él y decirle: Señor, aquí no me muevo hasta que tú me bendigas, se necesita diligencia. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir un cambio de identidad. Tal vez si tú eras una persona que simplemente veías cómo pasaban los días y que habías recibido una promesa y como que la veías muy lejana y que no sabías qué hacer con ello, en esta noche el Señor te está diciendo: es tiempo de que te levantes, es tiempo de que tomes la promesa que yo te he entregado para que la puedas utilizar y puedas caminar en pos de ella, pero que sepas qué es lo que voy a hacer contigo, que tengas esa identidad. Cuando no tenemos identidad, cuando tal vez nos pasa lo de Jacob, que tenía un nombre que era el engañador, el usurpador, el que le gustaba hacer trampa, el tramposo, ¿sí? Pues no podemos hacer nada para Dios. Pero mira que esta lucha, y este es un pasaje bastante controversial, porque muchas personas dicen: pero ¿cómo me le puedo enfrentar yo a Dios? Si le damos tal vez otra connotación, y en otras traducciones no habla de pelea, habla de esforzarse. Si yo me esfuerzo, si yo doy una milla más, créame, amada iglesia, que para mí es bastante desafiante. Lástima que no podemos darle la vuelta a la cámara y que todos puedan ver que en la iglesia pues ya se trajo lo que el pastor estaba anunciando el día domingo, de las sillas, por acá están los instrumentos y tenemos muchas cosas por hacer acá dentro de la iglesia. Pero para mí es un desafío a creer que el Señor va a hacer cosas poderosas y grandiosas con nosotros antes de que finalice el año y al iniciar el año. El Señor tiene preparado para nosotros una bendición especial y sobrenatural, pero que no va a venir sobre aquel que está conforme,
No va a venir sobre aquel que está dormido, no va a venir sobre aquel que está callado, va a venir sobre aquel el que ha creído y ha decidido levantarse en esta noche. Entregarle al Señor sus cargas y decir: Señor, hay una diferencia en cuando yo lo hago en mis fuerzas, y hay una diferencia cuando yo lo entrego a ti para que seas tú el que pelees por mí esta batalla. Vamos a ver de qué se trata eso. Cuando podemos identificar que ya no estamos peleando nosotros, sino que el ángel del Señor, el Espíritu Santo de Dios, está delante de nosotros, dándonos la gracia, dándonos las fuerzas. Cuando las cosas no te salen bien, es sinónimo de que debe haber un cambio. Tú no puedes esperar recibir algo distinto si sigues haciendo las cosas de la misma forma. Tal vez para mí en este tiempo ha sido un reto mi trabajo, porque eh, los resultados no han sido tal vez los esperados en las últimas semanas, pero el Señor me permitió aprender algo, y es que cuando las cosas no salen bien, es cuando más me debo meter con Dios. Cuando las cosas no van como tal vez yo las había planeado, es cuando más debo de prepararme, debo de luchar, debo de decirle: Señor, guíame, muéstrame el camino, dirige mis pasos, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia. Y es el momento, que este es el segundo punto, cuando nosotros le decimos al Señor: Dios, toca mi ser. Cuando Dios toca nuestro ser, como lo estaba ministrando el pastor Fabián al inicio de la transmisión, cuando nos acercamos al borde del manto del Señor, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Es más, tal vez tú tenías pensado dirigirte hacia el norte y viene el Señor y te toca y te cambia los planes y te dice: es para el sur. Es importante dejarnos tocar por el Señor. Y mira qué le pasó, fue lo que precisamente le pasó a Jacob. Luego de pelear con el Señor por toda la noche, dice en el versículo 24, hasta que rayaba el alba, y cuando vio, tal sería la intensidad de esta lucha, de esta pelea, si le podemos decir, de este combate espiritual, viene el ángel del Señor y toca el anclaje, toca aquí en el muslo de Jacob, y no sé cuál sería la palabra, aquí sé que lo descoyuntó, le soltó el muslo, ¿sí? No me imagino eso que tanto pueda doler. Le sacó la cadera, dice el pastor Fabián, lo descaderó. Es como caminaba Jacob de ahí en adelante, ¿sí? Le deslocó el muslo. Gracias, pastor. Pero hay diferentes formas en las cuales el Señor nos toca. Muchas veces nosotros pensamos que el toque del Señor puede ser alegría, gozo y paz. En este caso, en esta historia, el toque del Señor para Jacob, por la forma en la que él estaba peleando por su bendición, fue un toque que físicamente le dolió. No sé cuál sea la situación espiritual por la que estés pasando. No conozco las características, las especificaciones, no sé a ciencia cierta cuál es la situación por la cual tú estás pasando en esta noche. Lo que sí sé es que necesitas dejarte tocar por el Señor para que tu vida tome otro rumbo, para que puedas comprender cuál es el propósito de la bendición que Dios tiene para ti, para que le permitas al Señor que Él toque tu ser. Cuando Dios toca nuestro corazón, créame, todo cambia. Cuando Dios toca tu vida,
le encuentras un mayor sentido, encuentras mayor motivación. A veces, como hijos de Dios, nos desanimamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque andamos tal vez siempre, Dios nos creó con las características de ser seres emocionales. Y a veces mm, pensamos que emocionarnos con Dios es malo. Una cosa es vivir de emociones y otra cosa es vivir emocionado por Dios. Cuando tú vives emocionado por Dios, no importa el día, la hora, el lugar, si hace frío, si hace calor, si las cosas te salieron bien, si te salieron mal. Siempre vas a llegar a tu lugar secreto y allí vas a encontrar tu recompensa. Allí vas a encontrar tu motivación. Allí vas a encontrar el toque del Señor y eso es lo que va a marcar la pauta, el derrotero, lo que va a cambiar la atmósfera, lo que va a hacer que te levantes y salgas de tu zona de confort. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios y decirle, Señor, no puedo más, te entrego todo, es un momento especial. Les voy a contar una breve historia. Hace algunos años estábamos dirigiendo un campamento juvenil y todos los que íbamos como líderes de ese campamento estábamos cansados, cargados, empezamos a pelear los unos con los otros y la situación se tornó tan tensa como la comida se entregaba y los privilegios se entregaban de acuerdo a las pruebas que se ganaban o se perdían. Entonces había playa baja, playa media y playa alta. Entonces a los de playa baja les tocaba prepararse su comida y dormir en unas carpas. A los de playa media les tocaba un poquito más de comida, pero igual la tenían que preparar. Y a los de playa alta, pues su buen banquete y una hermanita que les preparaba, les tendía las camas, mejor dicho, como niños bonitos. Pero pues claro, los que estaban en playa alta, incluyendo los líderes, estaban felices, pero los demás estaban como eh, cargados y entre los líderes nos mirábamos rayados. Y llegó un momento en particular para hablar de lo que tiene que ver con el toque de Dios. Para eso le cuento esta historia y es cómo el toque de Dios transformó toda la situación. En ese momento colocamos una película, dejamos a los muchachos allá en un recinto y mientras ellos veían la película nos reunimos los líderes a charlar. Entonces dejamos que todos hablaran, entonces el uno que no, que usted hizo, el otro que usted no hizo, que no estoy de acuerdo y tal, y ya estábamos a punto de agarrarnos de los cabellos, por así decirlo. Cuando hubo un momento en el cual el Espíritu Santo nos tomó a todos y dijimos, venga, ya dejemos de pelear, vamos a orar, vamos a darle la cabida al Señor. Y fue un momento de los cuales en el cristianismo y en mi vida recuerdo con mucha alegría, porque fue el momento en el cual el Espíritu Santo nos tocó y toda la situación cambió. Ese fue el momento en el cual el campamento, eran 3 días de campamento, era el día número 2, pero para mí ese fue el momento en el que el campamento inició. Todo lo demás había sido lucha y carga y dificultad, pero fue un momento tan especial porque luego de que salimos de esa habitación salieron 6 líderes y ministramos la presencia de Dios como nunca. Y la gloria y la honra sean para Dios, que los frutos de esa reunión, de esa noche, todavía están en los muchachos que se les ministró la presencia de Dios. Que Dios tocó los corazones y las mentes y hoy son siervos, líderes, pastores, ministros. No es porque lo hayamos hecho nosotros, simplemente somos instrumentos del Señor. Es por lo que nosotros permitimos que pase en nuestras vidas. Es cuando nosotros permitimos que el toque del Señor entre y es lo que transforma y es lo que cambia. Tal vez si llevas muchos años luchando con la pornografía, llevas luchando con las mentiras, llevas luchando con la fidelidad en serle fiel a tu esposo o a tu esposa.
Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde al que roba y al que miente lo premiamos, son el duro, el chacho, y al que mata, al que viola, al que asesina, ese es el que señalamos y ese es el que condenamos y es el que no tiene salvación. Para Dios todos los pecados son iguales, pero es necesario que le permitamos al Espíritu Santo que venga y toque nuestra vida para que nuestra vida cambie. Es la única manera. Fue lo que le sucedió a Jacob. Luego de que tuvo este encuentro con el ángel, la presencia del Señor Jesucristo, Jacob no volvió a ser el mismo. Y fruto de eso lo vemos reflejado hasta el día de hoy. Hubo una descendencia en la cual fue partícipe de la gloria en la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Imagínense ese plan y ese propósito tan maravilloso que Dios tenía para con Jacob. Y fruto de su esfuerzo, de su dedicación y de su lucha, él logró meterse ahí. No sé por qué situación estés pasando y hasta qué punto estés dispuesto a pelear por la bendición que Dios te ha entregado. No es momento de soltarla. Tal vez has dicho, estoy cansado de este trabajo, estoy cansado de esta promesa, de esta bendición, Señor. ¿Sabes qué? Te la entrego. No me voy a preocupar más. No, esto no es para mí. El Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo, no es el tiempo, no es el momento en el que sueltes la toalla. No es el momento en que te dejes llevar por tus emociones. Es momento en el cual debes vincular tus emociones a tu proceso y seguir adelante hasta que raye el alba, hasta que termine la noche, hasta que amanezca, hasta que finalices tu proceso. Vas a poder ver la bendición de Dios. Antes no. Y esto nos lleva al tercer punto, y es un punto glorioso. Es algo por lo cual nosotros, o mejor aún, lo que debe motivar nuestro quehacer cristiano, nuestra vida diaria. Por eso cuando entré esta noche al templo y vi todo por hacer, en el espíritu podía ver todo terminado, las sillas acomodadas, la plancha construida, el altar terminado con la división de la batería, los instrumentos, lo pude ver en el espíritu, pero eso no sucede hasta que nuestra alma no sea librada. Dios no puede obrar cuando tú estás triste, cuando tú estás cansado y mucho menos cuando estás atribulado. Para que podamos ver lo que Dios ha prometido para nosotros en libertad, es necesario que seamos libres. Entonces, luego de que sucede todo esto y ya el ángel le dice, bueno, está bien ya para que me suelte y tome entonces su bendición y tenga esta nueva identidad y todo lo demás. Veamos por qué era por lo que estaba peleando Jacob. Versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Algunos teólogos dicen que esto obviamente en el Antiguo Testamento está escrito en distintas figuras literarias y que cuando Jacob dice que vio cara a cara con Dios no fue algo literal, es algo escrito en sentido figurado. Pero más allá de que haya o no haya visto a Dios cara a cara, porque la misma palabra de Dios nos lo enseña, que ningún ser humano puede ver a Dios cara a cara, porque pues es evidente que aquí era con el ángel del Señor, que es el tipo del Señor Jesucristo. Lo importante es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, no vuelves a ser el mismo. Y tu alma, fíjese, lo dice la palabra claritamente, tu alma es librada. No sé qué luchas, qué dificultades, qué deudas,
qué aflicciones tienes, tal vez si tu alacena está vacía, tal vez si las cosas no te han salido bien, tal vez si tus hijos han decidido irse de la casa y estás solo o sola, tal vez si eres una mujer cabeza de hogar y has tocado tantas puertas que ya no sabes ni qué más hacer y estás tal vez al borde de la desesperación. En esta noche el Señor te dice, he venido a librar tu alma. Pero eso no lo hace el Señor simplemente en alguien que se levanta y dice, sí Señor, aquí estoy, libra mi alma, como una oración más. Requiere de sacrificio, requiere de una lucha, requiere de un compromiso. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para que Dios libre tu alma? Dios no utiliza ni a vagos, ni a perezosos, ni a desocupados. Dios utiliza a aquel que está dispuesto a entregarlo todo, así como Él lo entregó todo por nosotros. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde estás dispuesto a pelear hasta que recibas tu victoria? ¿Estás dispuesto a hacerlo como lo hizo Jacob hasta que raye el alba? Si a veces nos cuesta trabajo orar 10 minutos o media hora, lo digo en serio, madrugar, conectarte a una oración a las 4 de la mañana, nos cuesta trabajo. No estoy hablando que de algo que sea imposible. Es algo que requiere la siguiente palabrita, sacrificio. El Señor hizo el sacrificio más grande, conmemorativo y especial por nosotros en la cruz. Y nos dejó el camino pavimentado, libre. Imagínense el privilegio que nosotros tenemos al ser hijos de Dios, que en la antigüedad se necesitaba llevar un macho cabrío, una ofrenda de olor grato, de harina, de flor de harina, de lo que fuera, de un palomo, para poder encubrir el pecado. Pero luego de que el Señor Jesucristo muere en la cruz, la palabra del Señor en el libro de Hebreos nos enseña que ahora tenemos una entrada directa delante de su presencia, que a través de ese sacrificio hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Eso nos hace, como dice la palabra, más que vencedores. Quiero que en esta noche te des cuenta y puedas comprender en qué lugar estás parado delante de Dios. A diferencia de Jacob, la tuvo más difícil porque en la antigüedad no tenían el Espíritu Santo. En la antigüedad el Señor Jesucristo no había muerto por sus pecados. Y hoy en día es solo un tema de fe. Tú decides creer o no creer por lo que Dios te ha prometido. Tú decides levantarte y pelear esa buena batalla o quedarte adormecido y conformarte a tu realidad y a tus circunstancias. Es una cuestión de fe. La medida, la determinación de fe que tengas es la medida en la cual Dios te va a bendecir. Y antes de entrar a la conclusión de este mensaje y de que podamos ver cuáles son las áreas en las cuales Dios quiere bendecir nuestra vida cuando decidimos pelear esta buena batalla, quiero contarte algo que sucedió el día de hoy. Y estábamos ahí realizando un trabajo antes de venir camino para acá, para la iglesia. Le estaba predicando el Evangelio de Cristo a un compañero de trabajo. Estábamos ahí trabajando y yo le hacía a él la pregunta que pues hacemos todos como cuando estamos evangelizando y le decía, ¿tienes la plena certeza y la seguridad de a dónde vas a ir tan pronto mueras? Y esta persona me decía, no. Y solamente me decía aferrado a que soy católico y soy católico y soy católico. Ok. ¿Y qué sentido tiene decir que soy católico, que soy cristiano, que soy musulmán?
si tal pronto fallezca y esté delante de la presencia de Dios, no tengo la plena certeza y la seguridad de que voy a partir a una eternidad contigo. Entonces esta persona se quedó reflexionando. Y le decía, si el Señor Jesucristo, tú crees que el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que te dio libertad para que puedas salir del pecado y de todo lo que no te deja acercar a Dios. Y esa persona me decía, sí, yo lo creo. Pues ya está. Todo está listo. Tú simplemente tienes que disfrutar de lo que el Señor ya hizo por su gracia y su misericordia. No tenemos que hacer nada más. Simplemente creer en nuestro corazón, aceptarle como nuestro Señor y caminar el camino de fe. Entonces, de camino para acá veníamos hablando y me contaba historias y todo lo demás, pero yo siempre veía que, obviamente, luego de que una persona acepta a Cristo, es un proceso. Y decía algunas groserías y algunas palabras. Entonces, eh, le mencioné algunos pasajes y le guié hacia cosas que debe corregir para empezar a acercarse al Señor y dejar su vida pasada. Lo que el Señor me permitía ver en este varón es que es una persona que ha luchado en su vida, ha luchado mucho en su parte física y material. Me contó en 1000 trabajos que ha tenido y cargos y desempeño, y que de todo ha aprendido. Pero la pregunta que a mí me surge de la conversación que tuvimos con él es, ¿qué sentido tiene para nosotros pelear por nuestra vida, pelear por nuestra familia, pelear por nuestros hijos, si no sabemos cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros? Dios quiere que tu familia sea bendecida. Dios quiere que nuestra iglesia, Sembrando Vidas, sea bendecida. Lo estoy mencionando en el orden en el que el Señor me lo habló al corazón. Dios quiere que tú seas bendecido en tu trabajo, que las metas, que los sueños, que en muchos de los que están viendo esta transmisión y que la van a ver luego, hay un José, hay un hombre con una túnica de colores que tal vez el mundo desea. El mundo desea lo que el Señor ha colocado en nosotros. La sabiduría, el emprendimiento, lo que Dios ha colocado, el mundo lo anhela, el mundo lo desea, el mundo lo quiere imitar. Pero no nos hemos dado cuenta que es la bendición del Señor. No nos hemos dado cuenta que donde estemos en nuestra localidad, en la sociedad, nosotros somos abanderados, somos embajadores de Cristo. Y que luchar por nuestra bendición nos va a dar un lugar, nos va a dar un reconocimiento. Y no es porque tal vez nosotros lo merezcamos, no es tal vez porque así lo hayamos decidido, es porque Dios así lo quiere para con sus hijos. Vuelvo y repito, es un tema de fe. Tú puedes decidir quedarte en el banco esperando tu oportunidad o salir a pelear, no en tus fuerzas, en las fuerzas del Señor, hasta que veas cómo tu nombre es cambiado, tu ser es tocado y tu alma es librada, para que puedas recibir esa bendición que no añade tristeza. Puedas recibir la bendición de que tú y los de toda tu casa reciban salvación. Puedas tal vez en esta Navidad, cuando estés ahí el 24, el 31, cuando nos estemos abrazando, ver que fue un año de luchas, de dificultades, pero un año en el cual podemos tener un crecimiento espiritual, en el cual no somos iguales a los del año pasado, a los del año anterior. Podamos ver cómo Dios está trayendo
nuevas estrategias, nuevas visiones, nuevos emprendimientos. Como Dios está abriendo fronteras y está abriendo caminos que tal vez nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a recorrer. Eso es lo que viene a causa de creer en el Señor Jesucristo. Esas son las añadiduras, pero fruto de vivir en la voluntad de Dios, de cumplir su palabra, de andar como el Señor quiere que andemos. Ya para ir finalizando este mensaje, recordaba una canción que me gustaría si la podemos colocar, que me gustaría que la escucharas más que con tus oídos materiales, con tus oídos espirituales, que habla acerca de esto, de pelear esta batalla, de no rendirnos, de no desmayar, de colocar nuestras fuerzas y nuestra confianza en el Señor. Tal vez no te sepas la letra, pero te invito a que en esta noche cierres tus ojos y dispongas tu corazón y permitas que el Espíritu Santo hable a tu vida a través de esta canción. Mientras la escuchas, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Cuando las cosas no salgan como tú pensabas, pelea. Cuando parezca imposible ganar la batalla, pelea, pelea esta guerra. Porque la calle está llena de rendidos, pelea sin tregua. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. Cuando te digan que eres un caso perdido, ¿qué? Hay en el cielo un amigo que por ti dio la vida entera. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. ¿Sabes por qué? La batalla está dentro de ti y eres tu propio enemigo. Es de valiente saber combatir, yo te lo digo. Cuando las cosas no salgan bien, cuenta con Cristo. Él se enfrentó como tú también y ha vencido. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea, tú pelea, tú pelea, tú pelea, tú pelea, tú pelea. Amén, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú nos estás hablando, Señor, nos estás inquietando, mi Dios, a que aún, Señor, no es el tiempo, Señor, de entregar la toalla, Señor. Aún no es el tiempo de dejar las cosas tiradas, Señor. Este es un tiempo, Señor, en el cual tú estás probando, Señor, y nos estás, Señor, como dice tu palabra, probando como al oro, Señor, que necesita de ser refinado, Señor, para sacarle todas las impurezas, Dios. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en tu pueblo. Gracias porque tú quieres, Señor, cambiar nuestro nombre, nuestra identidad, Señor. Quieres que seamos, Padre Celestial, aceptos para ti, Señor. Que cuando se necesite, Señor, en tu obra, Padre Celestial,
reconocer, Señor, ese llamado, podamos estar atentos, Señor, vigilantes y decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ir a donde tú me envíes, Señor, para hacer la labor que tú tienes para mí, Dios. No me conformo, Señor, a lo que he visto hasta ahora. No me conformo, Padre Celestial, tal vez a la situación, a las circunstancias, Padre. Te presento mi familia, Señor. Te presento mi vida, mi casa, Señor, mi trabajo, todo lo que me rodea, Padre Celestial. Lo dejo en tus manos, Señor, porque no quiero ya pelear más, Señor, en mis fuerzas, Señor. No quiero pelear, Señor, una batalla, Señor, que no me corresponde, Señor. La quiero pelear tomado de tu mano, Señor. Quiero salir en victoria, Señor. Quiero tener la identidad tuya, Señor, en mi vida, Padre Santo. Por eso te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor, porque a veces somos, Padre Celestial, como dice esta canción, nuestros propios enemigos, Dios. No hemos iniciado la batalla, Señor, y ya nos hemos dado por vencidos, mi Dios. Por eso, Padre Celestial, colocamos delante de ti, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra situación, nuestras circunstancias, Padre. No importa, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aunque la higuera no florezca y en sus vides no haya fruto, Señor, con todo me alegraré y me regocijaré en Jehová, Señor, porque tú eres mi fortaleza, mi Señor, porque tú eres mi motivación, Señor. No lo es la bendición en sí misma, Señor, sino eres tú, Señor, quien la provee, Señor, quien la entrega, Señor, Padre Celestial, quien trae, Señor, para nosotros, Padre Santo, Señor, lo que nos motiva, Señor. Tú eres, Padre Celestial, nuestra fuente de inspiración, Padre Santo. Por eso te damos muchas gracias, porque tú traerás, Señor, sobre tu pueblo, Señor, la bendición, Señor, que enriquece, Señor, y no trae, Señor, tristeza consigo, Señor. Te damos muchas gracias a ti, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra que ha ministrado primeramente mi vida, y espero que haya sido de mucha bendición.